Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios bendiga nuestra querida ciudad de Henderson. Seguramente cuando nosotros compartamos este mensaje con usted desde nuestra iglesia, desde la Iglesia Evangélica de Henderson, y se ha recibido en los hogares o donde usted esté, seguramente estaremos atravesando como comunidad una de nuestras horas más complejas, más difíciles. Todos sabemos lo que está pasando con esta enfermedad, que no solamente afecta a Henderson, sino a la Argentina y al mundo entero, pero que nosotros vivimos y sufrimos en carne propia aquí, en nuestra propia ciudad. Quizás no porque nos toque en lo personal, pero en nuestras comunidades que son pequeñas, donde todos nos conocemos, donde todos tenemos algún tipo de vínculo, no podemos dejar de preocuparnos, no podemos dejar de sentir pesar y de sentir preocupación en muchos casos por aquellas personas que están atravesando este momento de enfermedad. Como cristianos estamos para apoyar, estamos para acompañar. Ese debe ser nuestra meta, o esa debe ser nuestra meta y debe ser nuestro objetivo en este tiempo. Seguramente que todos desde algún lugar podemos hacer algo, fundamentalmente cuidarnos, fundamentalmente cumplir con las instrucciones que las autoridades nos dan, principalmente aquellas que tienen que ver con el cuidado personal y el cuidado de otras personas en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestro diario andar. Que Dios nos ayude a todos a ser en este tiempo de aquellos que aportamos soluciones, aunque pequeñas, aunque parezca que nadie las ve ni nadie presta atención en ellas, que seamos de los que ponemos nuestro granito de arena para que nuestra comunidad supere esto. Pero indudablemente que en este tiempo vivimos horas de preocupación por nuestros amigos, por nuestros familiares y también por nosotros mismos. Como cristianos, aparte de todo lo que podemos hacer, también podemos acercar una palabra que es la palabra de Dios. En este tiempo es necesario, más que nunca, volver nuestros ojos a Dios. Pero sabemos que cuando buscamos a Dios no lo podemos hacer de cualquier manera. Muchas veces nosotros queremos que Dios sea a la manera nuestra, pero Dios es a su manera y nosotros debemos buscarle y acercarnos a Dios a la manera de Dios. Dios ha provisto su palabra y en su palabra está escrito todo aquello que Dios desea que hagamos y aquellas cosas que también nos advierte que haciéndolas y que a Dios no le agradan, seguramente nos traerán consecuencias negativas. Pero su palabra es un refugio, su palabra es un consuelo, su palabra es un aliento. Seguramente que todos vamos a estar inmersos en esta prueba difícil que nos toca vivir como comunidad. De alguna manera u otra nos va a afectar a algunos directamente en su salud. Lamentablemente ya tenemos una pérdida que sentimos, que creo que todos de alguna manera lloramos, porque significa algo difícil de superar para su familia, para aquellos que lo conocíamos. Y evidentemente también preocupa a otras personas y nos preocupa a todos. A otros nos afecta en la vida de relación, no podemos estar con nuestros amigos, con nuestros familiares. A otros nos afecta desde el punto de vista económico. Entonces tenemos que apelar a aquello que nos da las fuerzas. Y como cristianos no podemos ofrecer otra receta para su alma, para su espíritu, para mi espíritu, para fortalecernos que no sea relacionarnos más estrechamente, más cercanamente con Dios, a través de su palabra. El Salmo 90 contiene unos versículos o unos versos, como decimos comúnmente, o una frase, si usted lo quiere definir así, que nos habla de un Dios eterno y que eternamente nos acompaña. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha sido refugio. Aquí no dice que las tormentas no han existido. Aquí no dice que los problemas no han existido. Cada generación ha tenido que enfrentar sus dificultades. Si nosotros nos retrotraemos de acuerdo a la edad que cada uno tenemos, nos retrotraemos hacia atrás en nuestra comunidad, vamos a encontrar momentos en los cuales fueron muy difíciles de afrontar. Tuvimos momentos de inundación, tuvimos momentos de sequía, tuvimos momentos de problemas económicos, en fin.
diversas situaciones, como comunidad y también algunos individualmente. Hemos enfrentado diversas pruebas, diversas situaciones. Cada generación ha pasado sus luchas, ha pasado sus pruebas, ha pasado sus momentos críticos. Pero la Biblia habla de que Dios, si buscamos a Dios, si nos acercamos a Dios, Él va a ser refugio de generación en generación. Esto quiere decir que en cada situación que nos toque vivir, Dios puede ser, es y quiere ser para nosotros un refugio seguro. No habla que no van a existir las tormentas, decía, no habla que no van a existir las dificultades. Cuando uno entra a un refugio, porque llueve, porque sucede algo, evidentemente afuera hay toda una situación, pero uno encuentra un refugio. Y nosotros estamos viviendo una situación que no negamos su gravedad, su seriedad, sino estamos hablando de fortalecernos interiormente en Dios para afrontarlo de la mejor manera, para que Él sea nuestro refugio, para que podamos encontrar en Dios un socorro, para que podamos encontrar en Dios un recurso que si no buscamos a Dios nos va a estar faltando. Por supuesto que la tormenta está arreciando, y como en Henderson. Todos estamos sumamente preocupados. Pero en esta noche yo quiero animarle que Dios sea su refugio. Esta generación, la que nos toca vivir, año 2020, quizás cuando cerrábamos el 2019 no nos imaginábamos. Teníamos proyectos, teníamos ideas, teníamos cosas que íbamos a hacer. En fin, pero todo cambió. Porque se desató una tormenta muy grande que nos llegó hasta aquí, hasta Henderson mismo. Pero nosotros tenemos que rehacernos. Y tal vez alguno se enojará con Dios y dirá, ¿por qué Dios? Pero mientras nosotros luchamos con esas preguntas que pertenecen exclusivamente al corazón de Dios, las respuestas, nosotros nos perdemos lo que Dios ha propuesto. Y lo que Dios ha propuesto es sernos de refugio de generación en generación. Cuando venga una prueba, cuando venga una lucha, una dificultad, sernos refugio, sernos socorro, sernos ayuda, el que nos fortalezca interiormente, el que nos fortalezca en nuestro espíritu, que nos fortalezca en nuestras emociones y aún aquel que haga milagros a favor de nuestra vida para que podamos salir adelante. Él es el refugio que tenemos que buscar. A Él debemos recurrir en este tiempo. A través de su palabra, Él nos marca el camino. Yo quiero hablar de 3 cosas fundamentales a las cuales deberíamos apelar en este tiempo, a las cuales deberíamos acercarnos en este tiempo. Esto es un mensaje para los cristianos que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, otros tal vez no tanto, y que estamos sintiendo la falta de juntarnos y congregarnos para recibir palabra, para recibir oración, para alabarle al Señor Jesucristo, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Por lo tanto, el primer paso que debemos hacer es aferrarnos de su palabra. Dice la Biblia que Él ha sido generación en generación, ha sido un refugio. Y su palabra es para nosotros un refugio. No es algo que nos lleva a negar la realidad, sino que nos lleva a fortalecernos ante esa realidad para enfrentarla de una manera más eficaz. Cuando recorremos su palabra encontramos benditas promesas de Dios para nuestra vida. Allí está aquel pasaje que dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Imagínese qué situación pasaría aquel hombre que escribió estas palabras. Sin embargo, Dios prometió estar con él. Si usted es creyente, no deje su Biblia. Si usted es cristiano, no deje su palabra. Tómela, léala, hágala suya. Hay promesas para su vida. Mire, es algo extraordinario cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en una situación difícil. Recorremos sus promesas, recorremos su palabra y de pronto aparece allí un texto que parece hecho especialmente para la ocasión que nos está tocando vivir. ¿Por qué es esto? Simplemente casualidad, no. Es que la palabra eterna de Dios es viva y eficaz, es permanente, es activa, tiene promesa y promesa que se cumple porque Jesucristo es la garantía de su palabra. Dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Por lo tanto, que ninguno de nosotros tengamos en poco esta palabra. Aferrémonos de ella. A la par que hacemos todo lo que tenemos que hacer. A la par que cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir y nos esforzamos. Y a la par que luchamos en la posición, en el lugar y con las posibilidades que tenemos para salir adelante,
tomémonos de la palabra de Dios. Hay promesas que nos van a ayudar. Hay benditas promesas de Dios. Que la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones, dice el Señor en su misma palabra. El apóstol Pablo era un hombre que tenía esa característica, tenía un enorme apego a la Escritura, porque la Escritura nos trae la voz misma de Dios. Cristianos y cristianas de este tiempo, no dejen la Biblia, no dejemos la Biblia. Aferrémonos de la palabra de Dios. Cuando usted está en prueba, está en dificultad, dice, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será del futuro? Tómese de la palabra, vaya a su Biblia, vaya a la Escritura, busque allí, indague, porque Dios tiene una palabra personal, directa, como decíamos recién, creada desde la eternidad para este tiempo. Ese es el milagro grandioso de nuestro Dios eterno. Él es refugio de generación en generación. El segundo paso importante, no dejemos de orar. Tal vez la falta de congregarnos de este tiempo nos ha hecho perder un poquito ciertas disciplinas, pero lo importante es que conociendo esta palabra no dejemos de orar. Mira, hermano, hermana querida, y esto va también para aquellos que por ahí miran este mensaje y dicen, bueno, pero yo no conozco tanto de este Dios. Búsquele que le va a encontrar. Dice la Biblia, me encontrarán los que temprano me busquen. Si usted busca a Dios, Dios no le va a andar esquivando, Dios se le va a acercar. ¿A usted le parece que si usted busca a Dios y su corazón aún no le conoce y dice, yo quisiera conocer este Dios? Yo quisiera tener esta convicción, quisiera conocer esas promesas. ¿A usted le parece que Dios te le va a esquivar? Dios no le va a esquivar. Dios se le va a acercar de una manera u otra. Aunque a usted le parezca que ahora estamos todos tan alejados, Dios tiene muchos medios. Este es uno. En esta noche Dios nos está hablando acerca de que nos acerquemos a su palabra y que no dejemos de orar. Cuando usted ora a Dios, cuando yo oro a Dios, nos comunicamos con aquel que tiene el poder para cambiar muchas cosas, para sacarnos de dificultades y aún para hacernos atravesar en victoria aquellas dificultades que Él ha dispuesto que atravesemos, aunque nosotros no lo entendamos hoy. Aunque la tormenta ruja alrededor nuestro, Él lo hace refugio. Entonces, cuando yo leo su palabra, cuando me tomo de sus promesas, me tomo de esa escritura, digo, esto es para mí, esto Dios lo escribió desde la eternidad para mí, y yo me tomo porque es palabra de Dios, y yo sé que tiene garantía del cielo, y lo tomo para mí, y oro a Dios y le reclamo a Dios. Usted dice, ¿cómo le va a reclamar a Dios? Sí, le reclamamos a Dios, porque Dios se goza cuando nosotros le hacemos presentes sus promesas, porque Él se complace en bendecirnos. Se complace en bendecirnos. Por lo tanto, oremos a Dios, busquémosle a Dios. En la manera que creamos más práctica. Alguno por ahí ora mientras está trabajando, ora mientras está descansando. Dice la Biblia, orar sin cesar. Quiere decir, en nuestro corazón tiene que haber un permanente sentimiento de oración, de llevar delante de Dios nuestras dificultades, de llevar delante de Dios nuestro clamor, de llevar delante de Dios nuestras preocupaciones. Dice la Biblia, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo le presento a Dios mis dificultades y puedo descansar sabiendo que en Dios hay una respuesta, que de alguna manera Dios lo va a hacer. ¿Cómo? El cómo no es nuestro. Lo nuestro es confiar en Dios, confiar en sus promesas. Decirle a Dios, Señor, tu palabra me ha dicho esto y yo me voy a aferrar de esto y voy a orar. Y yo le digo una cosa, crea la palabra de Dios, ore a Dios y luego espere que algo va a pasar. Hay una historia que dice que un hombre oraba por lluvia y se volvía y no veía nada, y se volvía y no veía nada, y dice que por ahí vio una nube pequeña como la palma de la mano. Algo estaba haciendo Dios. Y seguramente si oramos con fe, con convicción, con expectativa de que esta palabra se va a cumplir, vamos a comenzar a ver, aunque sea una nube pequeñita, que se va a ver más tarde grande y a su tiempo será una lluvia abundante de bendiciones. Y por último, lo que tenemos que hacer, la palabra, la oración, póngase en contacto. Usted y yo tenemos que ponernos en contacto con hermanos y hermanas que nos puedan bendecir. Es verdad, no le podemos visitar, no podemos estar en su casa, pero usted se puede conectar de distintas maneras con personas que le vayan a bendecir. Dice la Biblia en uno de sus pasajes, dice, indefectiblemente, el menor es bendecido por el mayor. Yo le digo algo, si usted quiere realmente acercarse a Dios, quiere
retomar un poco esa energía espiritual que a veces nos está fallando, nos está faltando. Volvamos a su palabra, volvamos a la oración, volvamos a contactarnos con aquellas personas que nos van a traer fe, esperanza, expectativa en Dios. Es un tiempo donde todas las redes sociales están, por supuesto, muchísimo más visitadas, muchísimo más frecuentadas, porque son los medios que tenemos en este tiempo y en esta generación para mantenernos en contacto. Elija lo mejor, elija lo que le traiga bendición, elija aquello que le edifique, que le lleve a una posición espiritual superior. Crea que Dios está para ayudarnos, crea que Dios está para bendecirnos. Cristianos, levantémonos, pongámonos en pie. Personalmente y con otros hermanos y hermanas estamos incorporados a un grupo de oración que es una tremenda bendición. Es algo tan lindo y yo doy gracias a Dios por las personas que Dios inspiró para que esto sucediera. Porque ha sido una verdadera bendición para nuestras vidas. Y así se puede seguir y seguir. Porque ¿sabe qué? Nada puede detener a Dios. Nada puede detener su palabra. Nada puede detener el brazo de Dios si nosotros le buscamos y le buscamos de todo nuestro corazón. Dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero cerrar con una historia que está en el libro de los Hechos y es del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en un barco, iba como prisionero por predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo lo ponían prisionero, lo llevaban a Roma a que rindiera cuentas, corría riesgo su vida, corría riesgo su libertad, y les toma una tremenda tormenta. Les toma una tremenda tormenta. Y en esta tormenta el barco se destruye y todos caen al agua. Pero todos llegan a la orilla. ¿Cuál es la diferencia? No había posibilidad de que alguno no cayera al agua. El barco estaba destruido. Pero el apóstol Pablo había tenido una experiencia personal con Dios la noche previa. Y él les habló a los otros hombres que iban en el barco y le dijo, hoy, esta noche, ha estado conmigo el Dios del cual soy y al cual sirvo. Qué dos cosas lindas. Del cual soy, un sentido de pertenencia. Si usted y yo somos de Dios con nuestros defectos, con nuestras cosas que no tal vez no hemos corregido debidamente, con todo lo que usted quiera, pero somos de Dios, le pertenecemos, Él es nuestro Padre. Dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Podemos tener esa convicción que tenía Pablo. Aunque nos arrojen al agua, aunque nos arrojen a la más grande de las tormentas, podemos tener esta convicción. Si el Dios del cual somos ha estado con nosotros y al cual le servimos. Servir no significa estar solamente predicando o haciendo algo en los templos que ahora están cerrados. Servir es fundamentalmente ofrecerle nuestra vida a Dios para que Dios a través de nosotros, de usted, de mí, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, Dios pueda hacer a través nuestro su obra. Hay muchísimas necesidades que surgen en este tiempo. No solamente las materiales, también las espirituales, las emocionales, las necesidades del corazón y del alma. Que los cristianos podamos estar allí, que podamos ser aquellas rocas de refugio, aquel lugar donde puede acudir alguien confiadamente en busca de esta palabra viva, de esta palabra eficaz, de esta palabra transformadora. Que cada uno de los cristianos en este tiempo nos levantemos justamente a servir a Dios desde ese lugar, aunque sea el más humilde, el más pequeño, aunque sea solamente una pequeña y quizás para nuestro entender insignificante cosa, será algo muy grande para Dios. Todos necesitamos volvernos a Dios, todos necesitamos buscarle a Dios. Sabemos que las pruebas, muchas veces las dificultades, tienen una duración que no podemos establecer nosotros mismos. Hay situaciones que no podemos manejar, pero sí hay algo que podemos hacer, es acrecentar, cimentar nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Tener certeza de que somos de Dios y que Dios está con nosotros. Esto no tiene ningún misterio. Dios ha provisto los medios, como lo hemos dicho ya en otra oportunidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo, es el medio a través del cual nosotros nos reconciliamos con Dios, nos acercamos a Dios, oramos en su nombre y la palabra de Dios dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Que este Pablo, en este tiempo la persona mencionada, sea un ejemplo para nosotros. Porque ese encuentro con Dios de Pablo no fue una casualidad, era fruto de una vida de experiencia personal con Dios. No era su primera tormenta, no era su primer prueba, no era su primer sacudón en la vida, sino que Pablo tenía muchos y en todo ese tiempo había experimentado al Dios verdadero. Entonces él pudo decirle con plena convicción en aquel momento: el Dios del cual soy y al cual sirvo ha estado conmigo en esta noche y me ha dado palabra. Me ha alentado, me ha dicho que pasaré por esta situación. No es que yo no voy a caer al agua, no es que yo no tendré que pasar esa tormenta difícil, pero Dios me ha dado palabra de que me va a acompañar. Y esto es lo que necesitamos, buscar el refugio de Dios. Decía este Salmo 90, que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Esta nuestra generación enfrenta esta prueba muy difícil, muy complicada, donde a veces los recursos humanos no logran una plena satisfacción. Pero hay una mirada que debe ser elevada a los cielos, en busca del Dios del cual somos y al cual le servimos. Y si esto no es así, es tiempo para que lo comencemos a hacer. Es tiempo para que nos volvamos a Dios. Es tiempo para que nuestro corazón le dedique su tiempo, su energía y su lugar a Dios. Todo lo demás está muy bien. No nos olvidemos de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque esto sea difícil y sea largo y sea penoso, si buscamos el refugio de Dios en su palabra, en la oración, en estar en contacto con aquellos que nos van a traer bendición a nuestra vida, seguramente en un tiempo que será el que Dios disponga, saldremos en victoria. Dios es un Dios de victoria. Dice la Biblia que Dios no es un Dios para los buenos tiempos solamente. Dice que en todo tiempo ama el amigo. Dice, es como un hermano en el tiempo de la angustia. Y Jesucristo dijo, yo soy vuestro amigo. Que Jesucristo esté de su lado y de mi lado, como el amigo fiel, como el amigo poderoso, como aquel amigo que nos conduce siempre, aún en el tiempo de la angustia. Que Dios les bendiga. En nuestro próximo encuentro nos encontraremos nuevamente para recibir esta bendita palabra del Señor. Como la aurora, tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, hay vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el